Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por su amable asistencia el día de hoy a este tan importante evento para todos nosotros los egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz. Y para mí es honor presentar al doctor Alejandro Díaz Ansaldúa, quien nos dictará la conferencia magistral La esencia del doctor Ramón de la Fuente Muniz, impregnada en las entrañas de la Asociación de Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría. El doctor Alejandro Díaz Ansaldúa es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, doctor Salvador Subirán. Es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz y cuenta con el nombramiento de médico especialista a nivel C de la Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muniz, institución en la que cumple hasta la actualidad actividades clínicas, docentes, académicas y de investigación, y en su desempeño también como coordinador de la consulta externa vespertina de la Subdirección de Consulta Externa en la Dirección de los Servicios Clínicos. Asimismo, es profesor de pregrado y posgrado del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el doctor Díaz es presidente en funciones de nuestra querida Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y ha impartido más de 300 conferencias a nivel nacional e internacional. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Estamos en espera de su conferencia magistral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rosado. Muy amable su presentación. Bueno, primero que nada, por supuesto, un saludo a todos ustedes. Pues reiterar que para nosotros el poder llevar a cabo este evento de egresados es fundamental en la intención de tener un foro en el que todos podamos participar, convivir, interactuar y generar un ambiente de comunidad, de convivencia, de interacción en lo académico, pero también en la parte social y en la parte administrativa. Quiero también permitirme aclarar que más que una conferencia magistral, lo que voy a presentarles es un tributo al maestro Ramón de la Fuente Muñiz. Sobre todo tomando en cuenta que estamos justo ahora conmemorando los 100 años del natalicio del maestro Ramón de la Fuente. Quise entonces aprovechar este espacio para, en relación a el trabajo que llevamos a cabo en nuestra asociación y la influencia que en él tiene todo el legado que nos dejó el maestro Ramón de la Fuente, presentarles entonces algunos aspectos justamente relacionados a ello. Me voy a permitir ahora cargar la presentación. Muy bien. Entonces, el tributo que ahora les presento, quise denominarlo la esencia del doctor Ramón de la Fuente Muñiz, impregnada en las entrañas de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría, a propósito del centenario del nacimiento del maestro Ramón de la Fuente. Creo que es pertinente empezar por dar algunos datos biográficos del doctor de la Fuente. El doctor de la Fuente nació un 29 de agosto de 1921. Fue, como lo somos muchos de nosotros, médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después hizo posgrados en el área de neuropsiquiatría, primero por un periodo de 3 años en la Universidad de Clarkson, en el Hospital Clarkson, Universidad de Nebraska, y complementó con un año más en el Bellevue Hospital en la Universidad de Nueva York. Además de una formación académica muy sólida que fortaleció con la actividad universitaria que desde entonces y hasta su muerte llevó a cabo, el doctor de la Fuente desempeñó una gran diversidad de actividades
y me voy a permitir destacar algunas de las más notables. Primero, tendremos que considerar al doctor Ramón de la Fuente como un gran universitario, comprometido, siempre atento a las necesidades de su actividad dentro del contexto de los distintos puestos que ocupó en la Universidad Nacional. Fue después de la fundación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en conjunto con el doctor Millán, jefe del Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental durante un periodo muy largo. Y aquí lo importante a destacar es que esta posición le permitió integrar al currículo de la carrera de medicina las importantes asignaturas relacionadas a los aspectos psicológicos y humanos de la actividad del médico. Hasta entonces, sorprendentemente ignoradas y dejadas a un lado. Fue entonces el doctor de la Fuente el iniciador de la introducción de los cursos de temas relacionados a el trato humano y a los aspectos psicológicos dentro de la práctica profesional del médico, que como todos ustedes saben es fundamental. También dentro de las diversas actividades que cumplió en la Universidad Nacional, fue miembro durante varios años de la Junta de Gobierno, órgano principal de dirección y regulación de actividad administrativa, académica y profesional de la Universidad Nacional. También miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina durante periodos muy prolongados. Profesor emérito, nombrado así por la propia Universidad Nacional. También doctor honoris causa. Y por supuesto, tal vez de manera más notable, profesor durante toda su carrera de diversos cursos de psiquiatría y de otras áreas relacionadas a la salud mental. También tuvo el doctor de la Fuente, comentaba, la participación en otras instituciones que no fue menos destacada. Fue en su momento, lo cual podríamos considerar inédito, presidente de la Academia Nacional de Medicina. ¿Por qué lo considero así? Porque en el tiempo en que lo fue, principios de la década de los 70s, la psiquiatría no tenía un lugar, como afortunadamente creo que hoy tenemos, dentro de el conjunto de especialidades médicas dentro de la formación académica y dentro de la actividad institucional. Y el doctor de la Fuente, a este temprano momento, en 1972, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Por cierto, desempeñándose de una manera ejemplar y particularmente exaltando la honorabilidad de todos los académicos. Quiero aquí compartirles una anécdota que los cercanos al maestro de la Fuente, los amigos, los conocedores de su carrera, reiteradamente citan y que a pesar de que la he escuchado y ahora la voy a compartir con ustedes, no deja de ser sorprendente y al mismo tiempo un gran reflejo de la entereza académica y moral del maestro de la Fuente. En la parte de los 70s, cuando él justamente ejercía el papel de presidente de la Academia Nacional de Medicina, el familiar cercano del presidente de la República entonces solicitó como médico ingresar a la Academia Nacional de Medicina. Resulta que este señor, aunque era un médico competente, no reunía los requisitos académicos estrictos que marca la Academia Nacional de Medicina para entrar. El ser familiar directo del presidente de la República hacía que hubiera una consideración en cuanto a la conveniencia o no, más con un carácter diplomático y político de ingresar a este médico a la academia. Y el maestro de la Fuente, concretamente, tomando las riendas como autoridad
de la academia dijo, si no cumple con los requisitos, no entra. Y no va a entrar mientras yo esté ejerciendo aquí en la academia. Esto refleja un poco la moral, el valor profesional, el respeto a la academia que tenía el doctor Ramón de la Fuente, que fue, por supuesto, algo que le dio prestigio y reconocimiento a lo largo de toda su carrera. El doctor de la Fuente fue también miembro del Colegio Nacional. Como ustedes saben, institución que agrupa a los intelectuales más destacados de todas las áreas del ámbito nacional. Pocos médicos, por supuesto, han sido parte de este Colegio Nacional. Y cuando el maestro Lafuente accede al mismo el 19 de octubre de 1972, por cierto, dictando un discurso en relación a los aspectos de salud influenciados por los factores humanos, por los factores sociológicos y por los factores culturales, tiene una receptividad notable, ¿sí? Incuestionable, y forma desde entonces una parte fundamental durante toda su participación del Colegio Nacional. En esa primera oportunidad, en el discurso de entrada al Colegio Nacional, el maestro expresa esta frase: en el grado en que la salud y las enfermedades de los hombres están influidas por sus motivos, sus esperanzas, sus temores y sus contradicciones, el humanismo no es solo un complemento, sino una dimensión necesaria de la medicina. Exaltando lo que durante toda su carrera defendió y promovió: el humanismo, el trato integral hacia el ser humano, en este caso hacia el enfermo, y la consideración de los aspectos psicológicos, de los aspectos sociales tan relevantes en la influencia en los procesos de salud y de enfermedad. Bueno, por supuesto, en paralelo a su participación institucional, el doctor de la Fuente tuvo una gran actividad de tipo académico, con publicaciones muy importantes y muy notables. Probablemente la más importante y notable de todas ellas, y esto lo sustento en base a la utilidad que se le ha dado a esta publicación, no solo en el ámbito nacional de todas las escuelas de medicina, sino incluso en el ámbito internacional, y por médicos de todas las especialidades. Recuerdo, como egresado del Instituto Nacional, ahora llamado de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, justamente en una reunión de egresados, algún compañero cirujano de la ciudad de Morelia, Michoacán, me decía: oye, ¿no sabes qué útil y qué importante ha sido para mí en mi actividad profesional tener la guía del libro Psicología Médica del doctor Ramón de la Fuente? Bueno, baste que les comparte estos datos. El libro tiene dos ediciones, la original 1959 y una segunda edición con una contribución de la doctora María del Carmen Lara en 1992, y ha sido reimprimido al menos en 18, reimpreso al menos en 18 ocasiones. Esto lo coloca seguramente como el libro más utilizado dentro de los textos publicados por autores nacionales, indudablemente. Y recordamos tal vez el libro de bioquímica del doctor Laguna, etcétera, pero es inédita la situación que hasta la fecha se ha dado con este libro de psicología médica, a mi juicio y al de muchos otros conocedores del trabajo del maestro Lafuente, su publicación tal vez más representativa y más importante. Bueno, quiero aquí complementar compartiéndoles que hasta la fecha, en una de las materias del primer año de la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México,
este libro sigue sentando las bases bibliográficas para la mayor parte de los temas que se revisan en esta asignatura. Posteriormente, el doctor de la Fuente ha tenido otras publicaciones, siempre visionario, siempre un paso adelante de los demás, siempre viendo qué es lo que estaba en boga, qué es lo que tenía mayor relevancia. Publicó entonces en 1993 este texto denominado Nuevos Caminos de la Psiquiatría, en donde aborda de una manera actualizada, de una manera amplia, las corrientes de la psiquiatría moderna. También aborda en este texto algunos aspectos relacionados a los avances en el diagnóstico y en el manejo de los enfermos. En 1997 publica el texto denominado La patología mental y su terapéutica, que cuenta ya con una segunda reimpresión en el 2013 y en paralelo a la tecnología que todos vivimos y utilizamos hoy en día, una primera edición electrónica en el 2014. Esta publicación consta de 2 volúmenes. El primero, desarrollado por el propio maestro de la Fuente, donde toca temas actualizados de psiquiatría, y el segundo, escrito por colaboradores del maestro, con temas específicos en los que cada colaborador es considerado un experto. En el año siguiente, acercándonos ya a la recta final en la carrera académica, muy paralela a la vida física del maestro de la Fuente, publica en 1998 el texto Biología de la Mente, nuevamente destacando todo lo que las neurociencias contribuían con conceptos y con investigaciones a la información en ese momento conocida. Este texto tiene ya una primera edición electrónica en 2015 y aborda temas como las bases neurobiológicas, las estructuras y los elementos fisiológicos de funciones tan importantes como la memoria, la atención, el aprendizaje, las emociones, el lenguaje, la cognición y la conciencia. Bueno, quise compartir con ustedes este genuino interés que mostraba el maestro de la Fuente por temas de vanguardia en el momento en que surgían. Recuerdo que en algunas de las clases que él nos brindó, en algún momento nos comentaba reiteradamente de este evento en el que una computadora había vencido al campeón mundial de ajedrez. Claro, enfocándolo desde lo que para él era algo significativo, era algo relevante y era algo de lo que tendríamos que estar enterados quienes nos formábamos en el área de las neurociencias. Y fue así, el 10 de febrero de 1996, la computadora denominada Deep Blue, desarrollada por IBM, derrota al campeón mundial de ajedrez, a Garry Kasparov. En una primera oportunidad de 6 partidas, Kasparov gana 2 partidas, pierde 1 y empatan 3, pero en un segundo encuentro se invierten los papeles y Kasparov pierde 2 partidas y finalmente el balance final es a favor de la computadora. Hace 2 años, en relación a este evento, el propio Kasparov declara, ese momento, la partida contra Deep Blue, fue una derrota para mí, pero una gran victoria para la humanidad y la inteligencia artificial. Quiero reflejar aquí esta visión siempre anticipada que tenía el maestro de la Fuente de aquellos temas que surgían en el momento en que el proceso de investigación y de desarrollo científico justamente se estaba dando. Y aquí les comparto otro ejemplo. El maestro de la Fuente citaba en algunas de las clases la importancia de entender las bases biológicas de distintas funciones mentales, muy en particular la conciencia
y a partir de ella la memoria. Y nos repetía en algunas ocasiones este nombre difícil de recordar, pero que él jamás perdía de su mente, de este molusco, este caracol marino, Aplysia californica, en el cual se desarrollaron de manera increíble muchos de los estudios que dieron lugar a entender las bases de la neurobiología de procesos tan complejos y tan importantes como la memoria y el aprendizaje. De hecho, en el año 2002, el estudio de las bases de la memoria en este molusco Aplysia californica significó para el doctor Eric Kandel el ser premiado y reconocido con el Premio Nobel en Medicina y Fisiología 2002. Posteriormente me enteré que algunos años antes a este evento, el doctor Kandel había estado con el maestro de la Fuente en el entonces llamado Instituto Mexicano de Psiquiatría, dando una plática con rotafolios. Claro, en ese momento no se sabía que él iba a ser meritorio a el reconocimiento máximo en lo académico que puede aspirar un ser humano. Otra de las participaciones, a mi juicio, destacadas, importantes y trascendentes por sus aportaciones, fue la formación por parte del doctor Ramón de la Fuente Muñiz de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Esta podría ser, seguramente, sin lugar a dudas, la contribución gremial más importante del doctor Ramón de la Fuente. Él fue el presidente fundador y desde un principio el promotor más importante para que la mayor parte de los psiquiatras mexicanos se integraran a esta asociación y pudieran a partir de ella tener una identidad que hasta entonces no era clara, no era definida, ni estaba tampoco bien establecida. Tener una entidad que nos represente como especialistas, donde además se cultivasen y se desarrollasen actividades de enseñanza con una representatividad para cada uno de sus miembros y sobre todo, y de manera muy particular y muy importante, una dignificación del psiquiatra y de la psiquiatría. Todavía me ha tocado experiencia personal visualizar que en algunas instituciones no se reconoce al psiquiatra como lo que realmente es, un médico en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Y el maestro de la Fuente, a través de la fundación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, logró que tuviéramos este lugar, este reconocimiento. Por cierto, hace apenas unos días se celebró el Congreso Nacional de la Asociación Psiquiátrica Mexicana en un formato que tuvo que ser adecuado a las circunstancias, es decir, de manera híbrida, con parte presencial en la ciudad de Acapulco y parte a través de medios electrónicos. Quiero también agregar que hoy en día la mayor parte de los psiquiatras mexicanos están agremiados a esta Asociación Psiquiátrica Mexicana. Y decía, me parece en este momento pertinente señalar esto que decía el doctor de la Fuente en relación a el psiquiatra como profesional de la salud. Cito la referencia de el doctor de la Fuente. No es fácil ser psiquiatra. Se requiere poseer un grado apreciable de integridad, responsabilidad, confiabilidad, sensibilidad y algo de imaginación y compasión. Jasper se refería a la rara combinación del escepticismo del científico y una profunda fe existencial que caracterizan al psiquiatra. Y abunda el doctor de la Fuente. Agregaría que en la práctica de la psiquiatría
La crítica es tan necesaria como la sensibilidad perceptiva y la habilidad técnica. Ser crítico es ser reflexivo, saber distinguir entre observaciones e interpretaciones, entre conocimientos establecidos y especulaciones. No importa cuán sutiles e ingeniosas sean las formas, cómo se pretendan borrar tales diferencias, en alusión al psiquiatra. Bueno, por supuesto, seguramente el logro más notable en el área asistencial y para nosotros quienes nos hemos formado y a partir de lo cual damos lugar a esta sociedad de egresados, es la formación por el doctor Ramón de la Fuente Muñiz en un principio denominado Instituto Mexicano de Psiquiatría y que posteriormente y hasta la actualidad ha sido nombrado Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El instituto fue fundado en 1979 y ha sido desde entonces una sede clínica de formación de psiquiatras a partir de la primera generación de psiquiatras formados en este instituto, que fue en 1990, y que da pie, y por eso lo enfatizo y lo subrayo, a los egresados que ahora constituimos esta sociedad. El instituto fue dirigido brillantemente por el doctor de la Fuente desde su fundación hasta el año de 1998, cuando, a pesar de haber dejado el puesto de dirección general, siguió participando de manera muy habitual, de manera muy importante, hasta incluso poco antes de su muerte, en las distintas actividades institucionales. Probablemente, así como decíamos que en cuanto a publicaciones, el legado más importante del maestro de la Fuente fue el libro Psicología Médica, o es, mejor dicho, el libro Psicología Médica. Hablando de instituciones, definitivamente su legado más importante y que todos nosotros disfrutamos y hemos utilizado para nuestra formación, para nuestra actividad profesional, es el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Y qué hacía desde un principio el doctor de la Fuente al tener las primeras generaciones de médicos en formación en la especialidad de psiquiatría en nuestro instituto? Pues siempre expresó una gran cercanía, como maestro, como compañero e incluso como amigo. Tenía el doctor de la Fuente una interacción permanente, por supuesto en el ámbito académico, en el ámbito clínico, en el cual fue realmente un gran maestro y una gran orientación y guía para muchos de nosotros, pero también en los aspectos sociales, porque nunca faltaba la oportunidad de convivir con nosotros en eventos donde se pudieran compartir aspectos no necesariamente relacionados a la academia y a la clínica. Y fue justo a partir de esta interacción que tuvimos los que nos formamos en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la época en que el maestro estaba con nosotros, que surgió esta intención de promover la fundación de una asociación de médicos egresados. Con motivo de la ceremonia de graduación de la generación 1994-1997, de la cual tuve el honor de fungir como jefe de residentes, propuse en el discurso de graduación la creación de una sociedad de médicos egresados del instituto, lo cual recibió con mucho gusto, con mucha alegría, con mucho interés y con muchas ganas, energía e intención de que se hiciera el doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Hubo poco tiempo después de esta propuesta una primera intención de formar una sociedad de egresados, justamente por la intención, el interés, la visión del maestro de la Fuente en ese momento de que esto
no solo fuera un proyecto, sino se pudiera concretar. Y en ese momento participamos en una primera mesa directiva, el doctor Luis Guillermo Almeida Montes y su servidor junto con el doctor Alfredo Estrada Vilés. En la fotografía pueden apreciar ustedes este primer grupo de egresados que participamos en esta intención de iniciar esta sociedad. Posteriormente, por circunstancias sobre todo de carácter administrativo, no se pudo dar continuidad a las actividades de esta primera intención y en el año de 2019, por iniciativa de nuestro director general en funciones, el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, nos recomienda, nos propone retomar esta idea, esta intención que ya se había tenido de formar esta asociación de egresados en el marco del 40 aniversario de la fundación del Instituto Mexicano de Psiquiatría, ahora conocido como Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y en un evento celebrado el 22 de noviembre, tuvimos nuestra primera experiencia similar a la que ahora estamos llevando a cabo, con la participación de compañeros que participaban en ese momento en proyectos de investigación de alto nivel, en un simposio y un segundo simposio relacionado a la actividad gremial y administrativa también de algunos de nuestros egresados, que como ustedes saben, hoy son verdaderos líderes en distintos puestos, en distintas posiciones dentro de la política nacional de salud mental. Al final de este evento se hizo un proceso de elección para formar un nuevo consejo directivo, que es el que ven ustedes en la imagen y es el que ha estado en funciones en estos últimos poco menos de 2 años. ¿Por qué es importante que el maestro de la Fuente y después los que hemos seguido sus ideas tengamos una asociación de egresados? Bueno, primero porque los egresados son cada vez más. Aquí observan ustedes un gráfico del número promedio de médicos que han ingresado a formación en la especialización en psiquiatría en nuestro instituto y como pueden apreciar es creciente, es cada vez mayor. Y actualmente, sumando todas las generaciones, supera los 500 egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría con la especialización en psiquiatría. Por supuesto, esto fundamenta la conveniencia de tener una asociación que nos represente a quienes hemos tenido el privilegio, el gusto, el honor, como lo escuchaban ustedes en el simposio anterior, de parte de algunos de nuestros egresados que ahora trabajan en el extranjero, de tener una sociedad que nos represente, que nos dé un foro para poder expresar todas nuestras actividades, que nos apoye en aspectos académicos y administrativos y que también nos dé la oportunidad de celebrar eventos como el que ahora tenemos. Estos son los objetivos de la Asociación de Médicos Egresados del Instituto, que no voy a repetir y que están consignados, de hecho, en los estatutos de nuestra asociación, porque parte de lo que se elaboró a partir de este resurgimiento de nuestra asociación de egresados fue el contar formalmente con todos los elementos de una asociación civil que pueda representar, en este caso, a los egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría. Aquí quiero compartir para terminar algunas frases célebres y algunos comentarios de grandes amigos cercanos a la trayectoria del maestro de la Fuente, que nos reflejan lo que era, lo que pensaba, lo que sentía, lo que hacía y por qué todo su legado, todo su trabajo influye tanto en quienes nos hemos formado en el instituto y lo sigue haciendo a través de la Asociación de Egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría. El maestro de la Fuente llegaba a decir en repetidas ocasiones, a quienes tuvimos el gusto de escuchar distintas clases con él,
repetía en algunos momentos, el sentido común suele ser el menos común de los sentidos. Una frase aparentemente intrascendente, pero que si ustedes escuchan y la analizan con calma, verán que tiene un gran fondo. ¿Sí? Lo que todos sabemos, lo que todos consideramos obvio, es muchas veces lo que menos tomamos en cuenta y lo que menos hacemos. ¿Sí? Una frase muy ilustrativa y muy educadora hacia lo que como psiquiatras y como profesionales de la salud mental tenemos que tomar en cuenta. Otra frase del maestro de la Fuente que me tocó escuchar en propia boca en más de una ocasión. Los grandes genios no son los que piensan en algo por primera vez, sino quienes logran ponerlo a la disposición de los demás. Seguramente el doctor de la Fuente hacía alusión a figuras como el propio Sigmund Freud o Erich Fromm, con quien él tuvo un trato cercano en el nivel de discípulo y maestro, y con otros grandes autores. Pero bajo mi perspectiva, este dicho del doctor de la Fuente aplica perfectamente a su propia trayectoria y a sus propias aportaciones, porque fue un gran recopilador, un gran investigador de todos los temas de vanguardia que sintetizó y que puso a la disposición de otros. Las obras que mencionamos hace un momento no son más que un reflejo de esta síntesis que tiene detrás un trabajo arduo, amplio, que lo llevó a cumplir con horas y horas y horas de actividad, pero que nos deja a nosotros ese legado de poder tener información útil, valiosa, que nos permita formarnos y que nos ayude también a poder ejercer de la mejor manera nuestro papel como profesionales de la salud. Y además, compartirlo con las nuevas generaciones, porque era algo que también caracterizaba de manera muy notable al maestro de la Fuente. Su generosidad para compartir el conocimiento con los demás. Y la mejor prueba de ello es el legado bibliográfico que tenemos de él. Una última frase que quiero citar, que comentaba por ahí con alguno de los compañeros que fungieron en algún tiempo como autoridad del Instituto Nacional de Psiquiatría, decía el maestro de la Fuente, siempre mejor hacer algo y terminarlo que pensar en hacerlo también que nunca se concrete. Porque también atendía y cuidaba los aspectos prácticos del quehacer profesional y de la vida misma de los seres humanos. Y creo que esta frase lo refleja de manera muy elocuente. Quiero finalizar citando lo que tal vez uno de sus más entrañables amigos y mejor conocedor de su carrera expresó, el doctor Jesús Kumate, que todos recordamos como secretario de salud, como líder en el área de la infectología pediátrica y quien fue además, igual que el maestro de la Fuente, miembro del Colegio Nacional y cuando en 2007, en un homenaje póstumo llevado a cabo en la propia sede del Colegio Nacional, el doctor Jesús Kumate se refirió al doctor Ramón de la Fuente Muñiz, lo hizo de una manera tan representativa, tan genuina, tan clara en cuanto a lo que veíamos los demás del doctor de la Fuente, que quise compartir con todos ustedes. Dice el doctor Kumate, distinguido sin ser solemne, sencillo, cordial, sin familiaridades, con un sentido agudo del humor, sin ironías hirientes, elocuente sin adornos culteranos, parco al hablar, pero contundente al opinar. Y continúa. Moderado en la alabanza, generoso al recomendar, sereno en el juicio, sabio en el consejo,
firme en sus convicciones, respetuoso de todas las creencias, hombre de principios, no de partidos. Nunca alabó al poderoso en turno. Jamás escuchamos de él un comentario mezquino o malicioso. Creo que refleja perfectamente lo que nos traducía, lo que nos significaba el doctor de la Fuente, a quienes tuvimos este privilegio de estar cerca de él. Hace apenas unos días se reunieron autoridades del más alto nivel en el Instituto Nacional de Psiquiatría, justamente para, en una ceremonia solemne, conmemorar el natalicio, los 100 años del natalicio del maestro Ramón de la Fuente. Como ven ustedes, las autoridades ahí presentes representan justo todo el trabajo, toda la carrera, todo lo que nos aportó el doctor de la Fuente, ¿sí? Pueden apreciar ahí a el director general del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿sí? Al director de la Facultad de Medicina, a el presidente de la Academia Nacional de Medicina, ¿sí? A los directores, ya comentaba, de medicina y también de la Facultad de Psicología, por cierto, ex directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, y por supuesto al representante de México ante la Organización Nacional de las Naciones Unidas, que además de ser uno de los más brillantes profesionales y políticos que existen en este país, es hijo del maestro Ramón de la Fuente. Me refiero, por supuesto, al doctor Juan Ramón de la Fuente. Quiero terminar con este concepto, quiero terminar con este comentario. El doctor Ramón de la Fuente murió el 31 de marzo de 2006. Sus logros, su enseñanza, sus contribuciones, su espíritu y su ejemplo nos acompañan hoy y siempre. Su esencia prevalecerá eternamente. Muchas gracias.